La semana pasada hicimos una introducción hablando de la contaminación ambiental que hay, la gran preocupación que hay, que eso va a paso veloz. Bueno, ya lo vemos, miren lo que pasó en Brasil, por hablar de uno de los países que está cercano a nosotros. Y todo lo que va a seguir generándose a raíz de la contaminación ambiental. Y bueno, hablamos también de que Venezuela es el primer país en derretirse el último glaciar del mundo. Entonces, hay unas consecuencias producidas por esa contaminación, pero hablamos que también había una contaminación peor, y la contaminación que hay producto del pecado. Nos contamina a nosotros, pero también nosotros contaminamos los que no han recibido al Señor. La gente que no ha recibido al Señor contamina también a los que tienen a su alrededor, de una u otra manera. Se convierten en gente contaminante primeramente de su vida y que necesitan pues descontaminar, si no lo van a hacer por cuenta propia. Entender que toda contaminación trae destrucción, tarde o temprano trae destrucción, y si no llegara a destruirle aquí, le va a destruir su alma, porque va a ir en un camino diferente a los que han recibido al Señor. Bíblicamente hablando por la palabra del Señor, su alma destruida por toda la eternidad. Porque va a ir el lago del fuego, que habla la palabra. Eso no lo habla, lo dicen los cuentos, Peter Pan, Heidi, y nada de esos cuentos, sino lo dice la palabra del Señor. Y la palabra, ni un tilde de la palabra, hermano, ni una paz va a caer en tierra sin que se cumpla. Así que bueno, está eso por allí. Hablamos de esa contaminación que hay, hablamos de cómo nos afecta, hablamos de que nosotros, que hay un mensaje que dar, que es lo que vimos en Ezequiel 22, capítulo 22, y el Señor nos habla de no quedarnos callados en la contaminación que puede haber dentro de la iglesia también. Porque no crean ustedes que dentro de la iglesia no puede haber contaminación, puede haber pecado, eso es contaminación. Eso es lo que hemos venido hablando. Y que esa contaminación trae mal al pueblo, porque cuando vemos en el Antiguo Testamento que el Señor inclusive castigaba al pueblo completo, es porque inclusive alguien había pecado. Y el Señor no decía el nombre, es que fulanito pecó, es que Israel pecó, y al pueblo tenía que juzgar, revisar quién es el que había pecado, para poder entonces, vamos a hablarlo de esta manera, descontaminar al pueblo y el Señor siguiera ayudándole. Así que vemos también que el Señor nos manda no quedarnos callados. Hablamos de que eso gusta mucho y a veces los hermanos, con la excusa de no meterse en problemas o otra cosa, se quedan calladitos, no dicen nadita. No, usted viene y me dice cualquier cosa y ya yo sabré qué se puede hacer en esa situación. ¿Ok? También vemos, bueno, no juzgar irresponsablemente, porque somos también muy dados a señalar de una vez sin dar una opción, sin dar una que se puede hacer en esos casos. Y cuando juzguemos no puede ser a través de lo que yo creo, que yo pienso, sino lo que me dice la palabra que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Hay personas también que de repente se persiguen. Si han pecado, mi hermano, lo que usted tiene que hacer, si ha pecado y lleva ese pecado a cuesta y no se perdona, hay un Dios que es perdonador. Si verdaderamente se arrepiente, vaya al Señor y el Señor lo perdona y lo restaura. Pero no se quede en el suelo, levántase, porque dice la palabra que el justo cae 7 veces y se levanta. Hay que levantarse. Todos somos de carne y hueso, todos corre sangre por nuestra vena, todos podemos pasar por eso, pero la cuestión es cómo tomarlo. Si me quiero levantar, me levanto, porque ahí tengo al Señor nada más esperando con su mano para hacerlo, para ayudarme, para levantarme. Así que bueno, nos habla también la palabra de donde vimos la semana pasada que tenían las autoridades, estaban corrompidas. Y primeramente, repito, vamos a ir viendo el pueblo del Señor, pero también se aplica pues
también para las naciones, muchas cosas también que nos habla aquí la palabra. Voy a leer unos versículos nomás para entrar en calorcito. Desde el 22.1 nuevamente voy a retomar desde allí, porque vamos a comenzar desde más adelante, pero solamente para que veamos de dónde estamos, de dónde viene la segunda parte de la prédica. Ezequiel 22.1. ¿Ya? Vino mi palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Los que están cerca de ti y los que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de gran turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano, la viuda despojaron en ti, y mi santuario menospreciaste, y mis días de reposo ya profanado. La desnudez del padre descubrieron en ti, y te hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Digamos, hasta allí. Así que bueno, esto es una lista que no necesariamente se puede cumplir de repente todo de una sola vez en una persona o en una congregación, pero alguna de estas que se cumpla ya es grave. En una persona grave si no busca la ayuda del Señor, y en este caso ellos se mantenían cerrados a reconocer su error, a reconocer su pecado y a buscar la ayuda que tenían que buscarla. Y vamos a comenzar del 2.7, porque el 2.7 ya me habla del pecado de la familia. Me viene hablando de las autoridades, pero también habla del pecado que hay en la familia. Y me dice acá, en el 2.7, al padre y a la madre despreciaron en ti. Fíjense, a las autoridades del hogar, cómo comienza a degradarse la relación con el Señor. Las autoridades que están allí más cerca de ti, tan cerca, porque el Señor es el más cerca que tenemos, pero las que siguen, que son los padres, despreciaron en ti. El desprecio. ¿Qué es el desprecio? ¿Qué es despreciar algo? Apreciar de menos. ¿Ah? Apreciar de menos. Ajá, tener a menos, no valorar, no dar el valor que le corresponde tener. Eso es despreciar. Ahora, nosotros verdaderamente, jóvenes, sobre todo, y esto no lo diga mis jovencitos, mis queridos, no solamente ustedes, recordemos que también la prédica va a otro sitio también, pero se lo tengo que recordar cada rato, porque la juventud de ahora, más que nunca, cree en verdad que tiene la verdad en sus manos. Y por eso no aceptan consejo. Por eso no escuchan consejo de que debe escuchar consejo. Antes uno buscaba consejo del que tenía las canas. Antes uno buscaba consejo del que tiene la experiencia, al que tenía buen testimonio, al que era ejemplo, a la autoridad. Por hoy en día se ríen de las autoridades, empezando por los padres. El menosprecio que hay es muy grande. Y en esta juventud, yo que tenía los padres ahorita que tienen muchachos pequeños, adolescentes, que no se atreven a decirle nada, porque el control de las casas viene más por los jóvenes que por los mismos padres. Porque los padres han incurrido en el error grave de otorgarle a los hijos ese manto. Y eso se está revirtiendo a los padres, de una u otra manera. La palabra nos dice, y esto lo voy a recargar y a machacar cada vez que tenga la palabra algo que ve con familia, voy a remarcar y estos versículos. Efesios 6.1 nos dice, vamos a buscarlo.
La idea es que podamos terminar en el día de hoy y hoy debemos terminar esta segunda parte. Dice, hijos, ¿qué nos dicen los hijos? Obedeced en el Señor, obedeced en el Señor. Así que le están dando a unos hijos que deben tener cierto temor al Señor. Porque si los hijos no tienen temor al Señor, ¿qué va a estar haciendo las cosas como para el Señor? Por eso, padres, tienen que inyectarle, tienen que proporcionarle también el conocimiento bíblico, también desde sus casas cada día, no cuando había la EBS, no cuando no en las iglesias, porque muchas veces se piensa cuando hay escuela dominical infantil que en la iglesia hay que hacer el trabajo comienza en la casa, por ti. Tú tienes una responsabilidad delante del Señor, enseñar a tus hijos en tu casa, y eso tiene que ser de lunes a domingo, todos los días, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Por el amor que vean de ti al Señor, por tu trabajo, por tu servicio. Si no, ¿qué vas a transmitir? Obedeced en el Señor aquí a vuestros padres, porque dice, porque esto es justo, porque es lo que corresponde, porque es lo que debes hacer, porque es lo que tienes que hacer. Ahora bien, si los padres son temerosos a Dios, porque si un padre me da orden, si un padre me va a decir, a dar directrices que van a espaldas de la voluntad del Señor, que no está conforme a lo que el Señor desea, alineado a la voluntad, alineado a la palabra, no tengo por qué obedecer, porque me debo primero al Señor. Primero me debo al Señor. Dice en Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, escúchalo. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Que es lo que se hace hoy en día. De la memoria se ríen. Lo vas a ver tú, pero no, mamá, pero no, papá. Pero todo. Así que le dicen, si eres bruto, no sé qué. Ay, ahora qué ignorante. ¿Será que las canas están de más? ¿Son gratis que llegaron a la cabeza? ¿Será que el conocimiento de tantos años puede pasar así desapercibido? Debería ser el contrario, ¿no? Que son los padres que se burlan hoy en día de los hijos. Pero son los hijos hoy en día que se burlan de los padres. Y Proverbio 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre lo bendice, porque ni siquiera eso. Y a su madre lo bendice. Has bendecido a los padres, la bendición que tú les puedas dar, viendo, dándole el valor que tienen para ti, que deben tener para ti. Los bendices. O solamente dices cosas malas y no sueltas cosas buenas. Así que la desmoralización, la indiferencia, la empatía que hay en los hogares, no hay una vida familiar hoy en día, gracias también al fulano teléfono, que si fuera por él rompiera todos los teléfonos. Qué desgracia ha sido el celular, mi hermano. ¿Y cómo se justifican? Eso es lo otro. Es que hay una, mire, eso es terrible. Es que hay no sé, hay como que hacen diplomados para ver cómo justificarse, o hacen, no sé, pero hay una justificación tan tremenda que aún usan al Señor para esas cosas. Y ahí está pegadito al teléfono. Yo no sé si le comenté, nuestra consejera allá del edificio que queremos mucho, ella no tenía teléfono. Creo que el hijo no se tiene que agarrar un celular. Y usted veía que ella lo que hacía de repente era su novelita. Ay, no, uno desde arriba deja hacia el patio abajo, y ahora usted la ve todo el tiempo en el celular pegada por afuera. ¿Ah? Está envirulada, se enviruló. Así que bueno, no hay vida familiar. Y yo le voy a decir a los amantes del celular, estás contaminado. Eso se llama nomofobia.
estás contaminado, ten cuidado. Muchachos, están contaminados. Así como un alcohólico que depende del alcohol, tú estás dependiendo del celular. Y no lo entiendes. ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque te burlas de eso primero. No lo entiendes. Porque el que tiene un vicio, no reconoce que tiene un vicio. No lo reconoce, sean de juegos de cartas, sean de juegos, sean de 5 y 6, de caballo, sea de alcohol, sea de droga. No lo reconoce, siempre dice, yo puedo dejarlo. Siempre lo dice. Así que tú necesitas una ayuda para despegarte de ese aparato que te tiene cautivo. Y seguimos adelante, porque eso lo vamos a ver después, si Dios quiere después. Ok, así que los hijos parecen padres y los padres parecen hijos. Los dueños de la casa, una autoridad que está allí, que no es la que el Señor manda. Vemos entonces, ¿cuál es la causa de esto? Porque vamos viendo en el 8 y en el 9, mi santuario menospreciaste y mi día de reposo profanado. Ah, con razón, es que el problema, me está diciendo la palabra, que el problema que hay es espiritual. El problema que hay es espiritual, lo que me está diciendo. Mira, me está mencionando un problema que hay en los hogares, pero me está diciendo el por qué. Un problema espiritual. Después vamos a hablar del extranjero tratado con violencia, el viudo de tía, huérfano, la viuda despojado. Pero aquí me está hablando del principio y por allí comienza hablándome del problema en el hogar. Si ustedes se fijan en todo el capítulo, van a ver una cantidad de cosas que menciona el Señor aquí. Pero lo primero que menciona, como esa degradación tan grande, es el hogar. Lo que siempre escuchamos, porque el hogar es la base de la sociedad, de la iglesia. Cada uno de nosotros pertenece a una familia. Así que bueno, vemos acá que dice que calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. ¿Por qué? Porque el 8 me lo dice, mi santuario menospreciaste y mi día de reposo has profanado. Saca al Señor de tu ecuación, saca al Señor de tu vida y tú verás todo lo que te va a venir. Tarde o temprano, actos de inmoralidad prohibidos. Aún con lo más íntimo, Ezequiel 2:10, 2:11, dice, la desnudez del padre, sigue hablando de aspecto familiar, pero ahora llevado a la sexualidad. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación por la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Todavía sigue allí en esa relación familiar, un poco más, no como el núcleo, pero hacia afuera, pero todavía se conserva como familia, pero ahora desde el punto de vista sexual. Cosas que Dios había mandado que no se hicieran en Levítico 18, 17, al 20 aparece todo lo que yo he nombrado. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez y no llegará la mujer para descubrir su desnudez mientras está en impureza menstrual. ¿Cuál es eso? Ya sabemos que es esa impureza menstrual. Ya sabemos que es ese menstruo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo que no, mis hermanas? Mover una cabeza moviéndose que no. Ya sabemos cuál es eso que pasa cada mes, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Y te hicieron violencia la que estaba inmunda por su menstruo, que a pesar de que era inmunda en Levítico y que debía tener unos días que pasara pues esa transición allí, el hombre la obligaba a tener relaciones sexuales. Cuando Dios había dicho que no se podía, que ella tenía que tener unos días apartada. Sin embargo, el hombre no solamente ella ya estaba en contaminación, sino que también se contaminaba a él. Esa contaminación me está hablando aquí el maestro.
Abominación con la mujer de su prójimo, ya sabemos qué es. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, ya sabemos qué es. Y cada uno violó en ti a su hermana, violación a la hija de su padre. ¿Qué se debe hacer con estas cosas? Usted dirá, pero bueno, ya va. Estos actos no están allí, no son actos que se pueden ver en una iglesia. Aquí vamos a resumirlo con una palabra que es la que englobaría todo esto. Llámese relaciones sexuales con menstruo, llámese la abominación con la mujer con su prójimo, llámese como se llame. Hay una palabra que engloba esto y se llama contaminación. Contaminación es igual, vamos a ver. Contaminación es igual a pecado. Contaminación igual pecado. Así que esto me está hablando de todo a pecado. Sea esto o sea otra cosa, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué debe ser el pueblo cuando haya una actitud, cuando veamos situaciones, mi hermano? Porque aún les voy a decir algo, hacer lo bueno y no hacerlo, dice la palabra del Señor, es pecado. Aún cuando somos indiferentes en la obra del Señor, viendo cómo se estamos dando arañazos para poder mantener la obra, y tú te quedas tranquilo, es pecado. La indiferencia en la obra es pecado. Porque ¿quién dijo que el cristianismo es un cristianismo dominguero, donde yo vengo, me siento y me voy? ¿Quién dijo que eso es cristianismo? Eso no es el cristianismo. Somos cristianos. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué me hace cristiano? Ah, no, yo me soy cristiano porque yo un día levanté la mano. Sí, yo no veo en la palabra del Señor que alguien ha levantado la mano y por eso se hace cristiano. Pero sí veo a los que estaban dispuestos a que le cortaran la cabeza, que fueran quemados y dados muertos a los leones por ser cristianos. Eso sí se ve. Que le dieron todo por el todo por ser cristiano. Como decía Pablo, someto a mi cuerpo por ser cristiano. El pueblo debe desaprobar toda acción que vaya en contra de la voluntad del Señor, toda acción que vaya en contra de la palabra del Señor. Y cuando hablo del pueblo es cada uno de nosotros. No soy yo como pastor, no es el anciano, no es la diaconisa, nada más, sino somos cada uno de nosotros. Allí hay algunos que aprueban, que se dicen cristianos, que aprueban las relaciones homosexuales, que aprueban los matrimonios homosexuales, que aprueban eso los aprueban. No importa que la palabra no aparezca, pero yo lo apruebo. Eso es una locura. El pueblo debe desaprobar, vámonos ahí de Deuteronomio 27, 22 y el 23. Deuteronomio 27, 22. ¿Ya estamos listos? Sí. Bien. Dice, maldito el que se acostare con su hermana, que es lo que venimos hablando, pero ahora es Deuteronomio, hija de su padre o hija de su madre. Ajá. Ahora, ¿qué dirá todo el pueblo? ¿Cuántos del pueblo iban a decir eso? Todos. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Ustedes todos van a gritar, vamos a decirlo al unísono, ¿sí? Como si fuéramos ese pueblo. 1, 2, 3. Y dirá todo el pueblo, amén. Más duro ahora. Y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo debe estar respaldando lo que Dios demanda. Todo el pueblo debe estar respaldando la voluntad de Dios. Todo el pueblo debe velar por eso. ¿Está aquí el pueblo? Amén. Entonces contigo. Desaprobar lo que está mal. Ya aquí tengo otros versículos, los cuales no me voy a ir para allá, pero sí voy a mencionar otro.
Por ejemplo, hay uno que se me peló, pero bueno. Es importante también en nuestros días que ese desaprobar tiene que ver con todo, mis hermanos queridos. Dice en 2 de Juan 1.10 y 2 de Juan 1.11 dice, inclusive en la parte doctrinal, porque tiene que ver con todas las áreas, todo. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No es solamente agarrar porque yo soy más amoroso que el Señor y entonces lo agarro, lo abrazo porque yo soy muy amoroso. No, eso no tiene nada que ver. Sino eso que acabamos de ver y tirar todo el pueblo amén. Está de acuerdo con el Señor cuando la cosa no está bien y no respaldarlo. Aquí me dice que si alguien viene con una doctrina que no es, no debo participar en eso diciéndole bienvenido. No debo participar en las malas obras de otro. Si yo sé que alguien anda de pecado por allí, si yo sé que alguien está haciendo algo malo, yo debo cuidarlo. ¿Cómo hacerlo? Venga a hacer. Y me lo dice a mí y se pondrá y hablaré, porque a lo mejor son cosas como dije, pedir perdón al Señor, restauración. Al Señor y el Señor puede restaurar. Pero también hay otras cosas más. No voy a mencionar ahorita ninguna de esas por cuestiones de tiempo, para que me dé tiempo. Pero sí debemos, mi hermano, y repito, en nuestra condición, entender que en nuestra humanidad podemos decaer, pero que hay un Dios grande y poderoso que está dispuesto a restaurarnos. Es una lucha, sí, es una lucha. A veces lo podemos pensar que vamos a fallecer, pero el Señor no desfallece. El Señor es grande y está allí para extender la mano. Recuerda siempre eso. Eran insensibles ante el dolor, porque el mismo versículo que estamos leyendo, Ezequiel 11 me dice, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Insensible. Imagínense lo que puede sufrir un huérfano, lo que puede sufrir la viuda. Despojaron de sus cosas, no le importaba. Así que también había una insensibilidad ante las circunstancias, ante el sufrido que estaba sufriendo, porque está hablando aquí al que está sufriendo, al huérfano y a la viuda. Le quitaron lo que tenían. Ya habían perdido un familiar, pero le quitaron entonces las cosas materiales que tenía también. Vivimos una sociedad hoy en día insensible. Insensible, una sociedad egocéntrica, ególatra. Resuelve tú, que yo tengo resuelta mi vida. Tú verás cómo resuelve. Y me voy a enfocar principalmente en la iglesia. Principalmente. Hay un gran grupo insensible con las cosas del Señor. Hay un grupo que ve a la iglesia cayéndose y es insensible ante las cosas del Señor. ¿Crees tú que esa insensibilidad el Señor no lo va a juzgar? ¿En verdad podemos creer eso? ¿Ser tan inocente de pensar eso? ¿En verdad es tal el desconocimiento que podemos pensar que el Señor esa insensibilidad la va a premiar? Porque tú sabes que siempre estamos buscando bendiciones del Señor y buscamos bendiciones y ayúdame y oro para que me hagas esto, hermanita, ora por esto por mí, ora por esto. Cuando al frente vemos la problemática, cuando al frente vemos las cosas y no hacemos nada. Hay hermanos y hermanas que a veces usted le dice, mi hermano o hermana, ¿y qué pasó? Que tienen tiempo viniendo y tiene buen testimonio, y tú quieres ahí viviendo y no quieres ser miembro de la iglesia. Ay, no, porque es que yo estoy muy ocupado, muy ocupada. Yo no me puedo comprometer porque yo primero voy a cuidar, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar aquello, yo no me voy a comprometer. Y piensas en verdad, hermanito, que porque no te comprometas así, aquí,
El Señor te va a tener por inocente de eso. ¿Piensas que el Señor te la va a dejar pasar? ¿En verdad crees eso? ¿Qué cristianismo estás siguiendo tú? Porque no es que dice la Biblia, porque la palabra del Señor me dice que tú y yo somos siervos. Amén. Amén. Y si somos siervos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos, los siervos obedecen a un Señor. Y tú estás en desobediencia porque no estás sirviéndole a ese Señor. Y toda desobediencia hay un acto de justicia que hay que hacer, y el Señor es justo. Insensible, ganancia deshonesta. Vemos el 22:12 que me habla de sicariato. De sicariato. Y me dice, bueno, me libré yo porque yo no mando a matar a nadie. Sí, pero me dice, sicariato era por dinero. Y dice, interés y usura. Sabemos lo que es la usura, ¿verdad? Interés y usura tomaste. ¿Será que el dinero a nosotros nos lleva tanto la atención que estamos queriendo tener más y más y más y más y mucho más, y cuando ya tenemos mucho más queremos más? Donde el Dios que debe tener reinar en mi corazón ya no es el Señor, sino es el Dios del dinero. Ese es el Dios. La usura es un pecado. El amor por el dinero es un pecado y es la raíz de todos los males. También vemos en el 22, voy a saltarme aquí al 22-29, tenemos algunas cosas. Hay algunas cosas, mi hermano, que podemos saltar acá. ¿Por qué? Porque se repiten. Pero no se repiten porque se quieran repetir allí, sino porque el Señor hacía énfasis. ¿Por qué? Cuando hacía énfasis, estaba declarando la importancia de lo que estaba hablando, la prioridad que debía ser atendido. ¿Ok? Dice acto de justicia social a nivel general del pueblo. Vemos en el Ezequiel 22-29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido administrador social violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y eso es lo que estamos viendo, por cierto, también con nuestros venezolanos que se han ido hasta afuera, cómo en estos países oprimen, cómo en estos países lo tienen a menos, países que tanto ayudó Venezuela y tantos de ellos que hay aquí. Y gracias a Dios por nuestra nación, porque en nuestra nación aquí ha venido cantidad de extranjeros, y aquí en Venezuela no se ve lo que está pasando con los venezolanos afuera. Y en eso Venezuela es una gran nación, ¿sabes? Es una gran nación. Venezuela no hace eso. Venezuela ha sido así siempre, con los brazos abiertos. Y es por eso que yo creo que también Dios ha bendecido a esta nación. Aún en situaciones difíciles como el COVID que pasamos, que se pensaba que Venezuela iba a caer pero en el piso con el COVID. Sin embargo, no fue así. Las bendiciones del Señor, porque esas cosas también el Señor las bendice. Así que bueno, vemos que el Señor, delante de todo lo que está pasando, del 18 al 22, del 28 al 22, vemos que nos habla de un juicio. No habla de juicio. El 18 me dice, se ha convertido en ¿qué? En escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo. En medio del horno, en escoria de plata se convirtieron. Ahora fíjense una cosa. Para que un metal sacarle las impurezas, ¿por qué tiene que pasar? Por el fuego. El Señor en su bendita fidelidad, tiene que hacer pasar, cuando hay esas impurezas, tiene que hacer pasar por el fuego. Por el fuego. Si nosotros no estamos andando como deberíamos andar, mi hermano, no deje que el fuego te alcance de la ira de Dios.
No deje que el fuego del juicio de Dios te alcance, sino a tiempo busca el perdón de Dios. Más temprano que tarde. Porque aunque es fuego y es para sacar las impurezas y sacar lo mejor, duele. Duele. Así que bueno, vemos, dice, el hierro y el plomo en medio del horno en plata se convirtieron, y dice por cuanto todo, el 19, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria. Por tanto, de aquí que yo reuní en medio de Jerusalén a todos, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo, y están en medio del horno, para encender fuego, en él para fundirlo. Así os juntaré en mi furor y mi ira, y os pondré allí, y os fundiré, y os juntaré, y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundido, como se funde la plata en medio del horno. Sigue diciendo el 22. Ahora eso es allí. Y también habrá un tiempo donde esa ira venidera será para todos aquellos que no han recibido al Señor también. Para todos aquellos que viven en su ancha, que viven en la ignorancia, que quieren vivir a expensas de lo que dicta su corazón, no entendiendo que lo que dicta su corazón lo lleva a la destrucción, porque son tercos, de corazón duro. Hay un día de ira, hay un día donde tu alma va a ser destruida, entiéndelo por amor de Dios. Si no ha llegado a los pies de Jesús. Amigo y amiga que vas a escuchar el mensaje, entiende que es palabra de Dios. Entiende, viendo los tiempos en que vivimos, que está más cerca que tarde ese tiempo. Entiende que hoy es el día de salvación, el día para que pidas perdón al Señor, el día en que puedas llegar a los pies de Jesús para que tus pecados sean perdonados, entendiendo que eres pecador y que debes arrepentirte de tus pecados, porque a Dios has ofendido. Si tú te vas de este mundo sin el perdón de Dios, tu alma se pierde. No hay nadie que te pueda sacar de ese lugar. Nadie. No existe. La decisión se toma aquí en la tierra. Y esa ira venidera me habla en Apocalipsis 16:1 y dice: yo oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y no importa dónde te escondas, allí te va a alcanzar. ¿Prefieres estar en la mano de Dios, al lado, cerca del Señor en ese día? ¿O prefieres que la ira de Dios te alcance? La diferencia está en tu decisión. Vemos el 22-25, ya vamos a terminar, ¿no? Entre una hora más o menos. Éxodo 22-25 nos dice, ahora la parte religiosa, cuando la parte religiosa, espiritual, mejor dicho, porque religiosos podemos ser, y eso no indica que tenemos una relación con el Señor. ¿Ok? En Ezequiel 22-25, esa parte espiritual, los sacerdotes, los profetas, que debían estar cerca de Dios para buscando la voluntad de Dios, para que a su vez esa voluntad conducir al pueblo, estaban también actuando mal. Y todo eso llevó a todo lo que hemos visto. Y entonces dice 22-25, hay conjuración, conspiración de sus profetas en medio de ella. El profeta, imagínense. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Estaban tan contaminados. Sus ojos espirituales no veían absolutamente nada, que no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es que el hombre natural no puede distinguir entre lo bueno y lo malo si no es la palabra de Dios que nos guía, o nosotros mismos. No tenemos una condición si no estamos dirigidos por la palabra del Señor para decidir
correctamente lo que debemos hacer si no necesitamos, si no está ahí la palabra para guiarnos, el Señor, el Espíritu Santo para guiarnos. Así que ellos no sabían, estaban como locos allí, así como andan muchos, actuando como locos en decisiones y en decisiones y en decisiones y en más decisiones que a lo mejor se van a quedar aquí en la tierra. Sacerdotes violaron mi ley. Miren, muchos por allí que están violando también esa ley, hablando cosas que Dios nos ha mandado. ¿Nos callaremos nosotros? No. Cuando podamos nosotros indicar cuál es la verdad, podemos hacerlo de buena manera a quien tengamos al frente. Guiarlos, orientarlos. Esa no es la verdad es esta. Y nuestra verdad, esta que estamos hablando, que es la palabra, va a resplandecer ante la oscuridad. Son príncipes, vuelve nuevamente a hacer énfasis, derramaron sangre para destruir almas. Y dice el 28, y sus profetas recurrían con todo suelto, profetizando vanidad, adivinando mentiras, diciendo así ha dicho Jehová, y no he hablado, no había hablado, así hablando cosas que el Señor no ha dicho. No ha dicho. Acto de injusticia social, vemos en el 29, bueno, vemos robo al afligido, el menesteroso social violencia, el extranjero oprimido sin derecho, vemos el endurecido corazón, vemos que se podían llevar por delante, se llevaban por delante, vemos, vuelvo a repetir, el hecho de poder conducirnos con justa balanza, el que es comerciante en las cosas que tienen que ver con el comercio, cobrar lo que quería que cobrar, no hacerse vivo con eso porque eso es pecado delante de Dios y eso se te va a ir como el agua. Lo que Dios busca en toda esta situación que hemos visto, ¿qué buscará Dios? ¿Será que todo está dicho? ¿Será que no hay esperanza entre el pueblo del Señor? Porque todas hay cosas, mi hermano, quizás no lo notemos, pero se ha devaluado la relación con el Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Queremos hacer algo? Ay, no, qué tristeza, hermano. ¿Podemos hacer algo? Amén. Mi hermano, pero que sea un amén con conocimiento, un amén no para nosotros, un amén para el Señor. Sí, Señor, así es. Heme aquí. Como Samuel le dijo al Señor cuando lo estaba llamando, que fue una de las lecturas de estos días. Heme aquí, habla, Señor, tu siervo oye. Habla, tu siervo oye, y que estemos también dispuestos a obedecer, no solamente se les escuchar, sino a obedecer, aunque ese oír es a prestar atención a lo que tú me quieres decir. Habla que tu siervo oye. O como Isaías, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, Señor, al primerito, envíame a mí, que soy yo el primero, dame ese privilegio, envíame a mí. Bueno, aquí la palabra nos dice que tenemos que hacer, ojalá que estemos dispuestos a eso. 29, que digo, perdón, el 30. Lo que Dios busca en todas estas señales que hay de una corrupción, de una contaminación, y esto recordemos que esto es un mensaje para el pueblo primeramente. 22:30, y busqué entre ellos. ¿Quién estaba buscando? ¿Ah? El Señor. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no. ¡Qué tristeza! Y no la hallé. ¡Wow! ¿Usted sabe qué hace usted si ve el patio de su casa incendiándose? ¿Usted iría a apagar ese fuego? Echándole agua, ¿verdad? Así que bueno, así también actuar en otras cosas. Si usted ve la necesidad en su casa, usted no va a esperar que venga el vecino a ayudar. Usted actúa.
y actúa con diligencia. Actuamos, nos movemos, hacemos la cosa a favor mío, a favor de lo nuestro, a favor, vamos a llamarlo, de mi tierra, de mi pedacito, de lo que es, de lo que me corresponde. Pero aquí no me habla eso, Señor, a favor de la tierra, me está diciendo a favor de todos, de todo el pueblo, primeramente aquí. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer a favor de la obra del Señor, a favor de la iglesia? Puedes estar tú en ese vallado, puedes estar tú en esa brecha. Recordemos que la brecha era un lugar donde se metía, ¿verdad? Para estar seguros allí y para enfrentar una lucha. Usted cuando ve la batalla ahí mismo en la película, que hacía una brecha, era para ocultarse, pero para pelear, para no dejar que avanzara el enemigo, sino para que el enemigo más bien mantenerlo a línea. Para eso era la brecha. ¿Quieres tú estar en la brecha? ¿Quieres tú pelear en la brecha? El Señor te está llamando para que estés en la brecha, no en la cama, no sentadito, en la brecha. Vas a decirle, oye, heme aquí, Señor, sí quiero estar en la brecha. A favor de la tierra, y dice, no la hallé. Todos, ninguno quería. Eso está como cuando buscan un edificio que conocemos, que en ese edificio no había junta, la junta, ¿cómo se llama? De condominio. Y nadie quería asumir la junta de condominio. Y problemas en el edificio y nadie quiere asumir la junta de condominio. El edificio cayéndose, cuestiones que pagar, cuestiones que hacer y nadie quiere asumir la junta de condominio. No salió quien quisiera asumir la junta de condominio, sin importar que se cayera lo que se cayera. A ser vallado. El Señor nos manda a ser intercesores también por esta tierra, intercesores por esta nación. En Salmo 106, 21 al 23 dice, olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto, maravilla en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. En la brecha en oración, en la brecha en intercesión por esta nación también, por nuestra iglesia. A veces intercedemos mucho por muchas enfermedades, por muchas cuestiones propias, pero ¿cuál debemos interceder por nuestra iglesia? En otras cosas, darle más valor y más como más fuerza a otras cosas que son necesarias en nuestra iglesia, que están relacionadas con nuestra vida espiritual, con la sanidad espiritual. Dice en Deuteronomio 9:18, se le va a llevar casi para terminar, y me pondré delante de Jehová como antes, habló Moisés. 40 días y 40 noches en la brecha se puso Moisés, no comí pan ni bebí agua, ni comida, un ayuno allí, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciéndole el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía causa del furor, de la ira del Señor, que con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlo, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Un hombre, mi hermano, un hombre que se levantó ante un pueblo que estaba allí pecando, a un hombre, ese solo hombre que se puso en la brecha. Dios lo escuchó. Pablo decía, yo sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Bueno, debemos nosotros interceder también, así como el Señor intercede por nosotros. Así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, como habla la palabra en Romanos 8:26,
así también nosotros. Mire, el mismo Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, por ti y por mí. Y aunque nosotros no podemos escucharlo cuando intercede por nosotros, dice en Romanos 8:27, para que escudriñen los corazones, saben cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. ¿Qué hay de nosotros? Y repito, en la palabra del Señor, y finalizo con esto, no existe, no hay que llamándose cristianos, siervos, no estén sin servir al Señor. Eso no existe. Eso no existe. Me refiero, no existe desde el punto de vista de cuando hay una conversión verdadera que te mantiene en el tiempo. Porque a los que hay, la palabra lo llama como una palabra fuerte, que le llama ociosos, a lo que no hacen. Así que bueno, mis hermanos, terminamos, recordemos, esperemos que somos llamados, a pesar de toda la contaminación que podemos ver y algunas que están desapercibidas porque forman parte del día a día, pero que están allí y que son tan crueles, tan feas y tan fuertes como la que hemos mencionado, que tenemos que nosotros también salir y hacer hablar lo que el Señor nos mande a hablar, confrontar lo que el Señor nos mande a confrontar y estar en ese vallado, estar en esa línea, dando también la batalla que debemos dar como hijos del Señor a favor de la obra del Señor siempre. Amén. Amén.